Y vamos al plano económico. Este jueves la Cámara de Diputados despachó el proyecto de ley de reajuste del 5% de los trabajadores del sector público. Por otro lado, el IMASEC tuvo su cifra más baja desde julio de 2011. Para profundizar en estos temas, tomamos contacto a esta hora con el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, que se encuentra en el Palacio de la Moneda. Ministro, ¿cómo está? Hola, muchas gracias por este contacto. Muy buenas tardes. Encantado. ¿Cómo estamos? Bueno, partamos por las cosas negativas para terminar con un sabor más dulce. ¿Le parece? Sí, no hay problema. Bueno, 2,8% el IMASEC. ¿A qué se debe y qué podemos esperar para este fin de año en cuanto a crecimiento? Mire, en primer lugar, hace ya algún tiempo nosotros planteamos que esta economía se estaba desacelerando. Este crecimiento del mes de noviembre es más bajo del que estaba proyectado por los analistas, es indudable. La proyección promedio era un crecimiento de 4% y al final terminó siendo 2,8%. Si uno escudriña ¿por qué ocurre esto? Las razones no están en el consumo. El consumo sigue creciendo bien. Si vemos, por ejemplo, lo que está pasando con las ventas al por menor, las ventas al detalle, siguen creciendo a tasas de 2 dígitos. De hecho, están creciendo incluso algo más de lo que crecían en el mes previo, estamos hablando de octubre, respecto de septiembre. Sin embargo, lo que se está desacelerando acá es la inversión. Y es eso lo que estaba ya claro en las cifras del tercer trimestre, es la formación bruta de capital fijo, es decir, lo que es la inversión en construcciones, maquinarias y equipos, la que está desacelerándose, está perdiendo dinamismo. Nosotros planteamos esto hace meses atrás. Este es el componente más sensible que tenemos dentro de la demanda a las expectativas. Y por tanto, yo lo que hice esta mañana fue hacer un llamado, y lo reitero, un llamado a cuidar la inversión. Hablemos de propuestas que vayan a estimular la inversión. No le peguemos a la inversión. Si la inversión es algo que reacciona mucho frente a los cambios de expectativas y depende también de las políticas económicas. Es muy importante que nos planteemos políticas que sean pro inversión. Yo he visto poca discusión respecto de ese tema. Pero más allá de eso, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Santiago hoy día atribuía esto a la desaceleración en el sector minero, sobre todo por la paralización de proyectos y por la paralización que tuvo Codelco, y hablaba que significaba una caída del orden del 15% en la producción minera. ¿Qué responsabilidad tiene ese ítem dentro de la cifra que conocimos hoy? Mire, indudable, pero si usted ve, por ejemplo, qué es lo que está pasando, hay una desaceleración importante, de hecho hay caídas en la inversión en material de transporte. No es solamente minería, esto es un tema, la minería, y por supuesto que las paralizaciones nos hacen mal, y sobre todo paralizaciones que muchas veces no son paralizaciones legales, son paralizaciones ilegales, nos complican el poder seguir y mantener este dinamismo. Pero también hay que mirar el escenario un poco más global, y el escenario más global es que, por eso le indico, el tema del transporte. No es solamente el ítem de minería y proyectos de minería el que está explicando esta desaceleración. Es un tema que es un poco más global, y por tanto yo creo que todavía tenemos perfectamente las posibilidades de revertir esta situación, pero hay que entender que la inversión no está escrita en piedra lo que va a ocurrir. En la economía lo que nos va a pasar depende de lo que hagamos, depende de que podamos mantener un clima favorable a la inversión. Le voy a decir otra cosa, el mundo, de acuerdo al Fondo Monetario, vamos a recurrir a fuentes externas, de acuerdo al Fondo Monetario el mundo va a crecer este año 2,9 y el próximo año 3,6, es decir, el mundo va a crecer 0,7 puntos más en 2014 respecto a 2013, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional. Yo creo que eso nos da la posibilidad de mejorar nuestro crecimiento para el próximo año, pero sin duda que eso depende de cómo hagas cosas internamente. Y en ese sentido, ¿cuál es su principal llamado de atención? Lo criticaron bastante hace un tiempo por decir que tal vez una reforma tributaria podía haber generado alertas y podría desincentivar la inversión. ¿Mantiene, ministro, esa apreciación y esos dichos? Pero por supuesto, si las cifras lo que están haciendo es dar la razón a lo que yo planteé, aunque me hayan criticado. Mire, a veces a uno tiene que plantear y tiene que decir lo que piensa, tiene que decir la verdad, y a veces esa verdad puede ser incómoda. Yo mantengo todos y cada uno de los puntos que planteé, porque creo que a la vez los hechos están dando la razón a lo que hemos planteado. Pero yo quiero ponerlo en positivo, yo no lo estoy personalizando, yo lo que estoy diciendo es que aquí lo que tenemos que pensar como país es cómo estimular la inversión para poder mantener las oportunidades. Al final, que podamos mantener la capacidad de generación de empleo va a depender que tengamos una inversión potente que siga generando estas oportunidades, porque si nos vamos a mantener con la capacidad productiva que tenemos, es indudable que es mucho más difícil generar esta economía que va absorbiendo empleo, que va generando oportunidades para los jóvenes, para los que estaban desempleados y que ha llevado durante
este año y en las últimas cifras que conocemos a las menores tasas de desempleo en 30 años. Y esto sin duda también podría afectar el empleo en los próximos meses, es lo que señala el Banco Central. Bueno, sin duda que sí, sin duda que por eso es que yo hago este llamado, porque al final cuando decimos inversión, cuando decimos crecimiento, lo que tenemos detrás son empleos. Hay que entender que la oportunidad de seguir generando empleo, de seguir, mire, hemos creado más de 830.000 empleos en un periodo durante este gobierno. Y eso llevar las tasas de desempleo a niveles inferiores al 6%, que son las menores que tenemos para periodos comparables en 30 años, es una cosa que realmente nos da mucho gusto como gobierno, pero también nos da gusto, por supuesto, porque al país le está yendo bien. Son las personas. Mire, tenemos más de 200.000 personas que eran desempleados cuando llegamos al gobierno y hoy día no lo son. La cifra de desempleados ha caído en el orden de más de 200.000 personas. Creo que eso es una buena muestra de lo que puede hacer una economía que es dinámica, una economía que crea oportunidades. A mí me interesa quien quiera ser el próximo gobierno. Primero, que le vaya bien, porque así le va bien a Chile. Pero para que le vaya bien, tenemos que ayudarnos. Ministro, ¿usted estima que cambiarían demasiado radicalmente las condiciones del país si se cumple lo que ha dicho el informe de política monetaria del Banco Central, que ha estimado un crecimiento para el 2014 entre un 3,75 y un 4,75? Eso es un ente autónomo. ¿Le parece que en esos términos habría un deterioro para las condiciones económicas del país? Mire, yo lo único que le puedo decir es cuando el informe del Banco Central, que por lo demás se hace cada 3 meses, nosotros lo hacemos, actualizamos las proyecciones 2 veces al año en el Ministerio de Hacienda. El Banco Central hace 4 informes de política monetaria anuales, una vez por trimestre. Ahora, cuando ellos dicen que ven una diferencia de 2 décimas en el crecimiento, creo que estamos hablando, como dijo el propio presidente del Banco Central, estamos hablando de un cambio marginal, no de un cambio sustancial respecto a lo que estaba proyectado. Fíjese que estamos hablando de 4,5 versus 3,8, 4,8. La verdad es que estamos hablando de 2 décimas de crecimiento. Eso bueno, no para ponerlo en términos simples para las personas, ¿es un llamado de atención? ¿Es necesario preocuparse las personas que nos están viendo? No, no es para preocuparse, simplemente yo digo que tenemos que estar atentos. Tenemos que estar atentos y tenemos que intentar que las políticas y eso va a ser una responsabilidad del próximo gobierno. Nosotros en este gobierno hemos aplicado políticas pro inversión y hemos llevado inversión a sus mejores niveles, al menos desde 1960. Tenemos la tasa de inversión en niveles superiores al 27% del producto, a 27 puntos del producto de toda la producción nacional de un año. Esa es la mayor tasa de inversión que ha habido en Chile, al menos desde 1960. Lo digo porque más atrás tenemos un problema con las cifras que no son estrictamente comparables. Pero para que eso se mantenga, tenemos que aplicar políticas pro inversión, que sean amigables con la inversión. Y estoy hablando de la inversión, a veces se piensa que estas son empresas grandes, solo empresas grandes. No, señores, inversión la hacen muchas pequeñas y medianas empresas, y a veces microempresas, que toman una decisión de inversión que puede ser pequeña a nivel de esa empresa, pero que cuando se suma son cientos de miles de pymes que están aportando al proceso de crecimiento. Cuidémoslas. Cuidemos la inversión, cuidemos las oportunidades, cuidemos a nuestras pymes. Ese es el mensaje que estoy dando. Ministro, ¿tenían razón los senadores, los parlamentarios de la nueva mayoría, cuando decían que el presupuesto se había estimado en un crecimiento para el 2014 del 4,9%, que no se llegaba jamás y que por eso tenían que readecuar este presupuesto para poder tener un margen de maniobra mayor? Mire, esa es una polémica enteramente artificial. Yo les expliqué, se los explico con las mejores palabras, están equivocados, están confundidos, porque el presupuesto no se hace sobre el crecimiento efectivo. Eso determina otras variables. El presupuesto se hace sobre los ingresos estructurales del país, que están determinados por 2 comités independientes de expertos, uno que determina el crecimiento potencial, que es lo que el país puede crecer, que lo determinó en 4,8. Eso da lo mismo que nosotros pongamos 4,9, 4,3, 4,2. Eso no tiene relación con la capacidad de gasto, con el presupuesto de la nación. Está determinado por otros parámetros. Entonces me parece que aquí ha habido un intento de confundir. Porque yo entiendo que estoy hablando a la vez con personas que tienen bastante capacidad intelectual. Yo les he explicado una y otra vez que eso, el único efecto que tiene es sobre el déficit efectivo. Pero como tenemos una política de balance estructural, nosotros estamos preocupados de los ingresos estructurales, de los ingresos potenciales del país, no del ingreso de un año específico. Por lo tanto, no tiene nada que ver, no un poquito, nada que ver el crecimiento que proyectemos. Y además,
unas pocas décimas de crecimiento. Yo quiero recordar algo. Aquí se ha hecho un gran caudal del crecimiento, de que pueden haber unas pocas décimas de crecimiento de diferencia respecto a la proyección que hemos hecho. ¿Qué se dijo el año 2008? Cuando el gobierno de ese entonces proyectó un 4% de crecimiento para el 2009, ¿y sabe cuánto fue el crecimiento del 2009? -1. La diferencia no fueron unas pocas décimas, fueron 5 puntos completos de diferencia. Entonces, no hagamos una tormenta en un vaso de agua. Esto no tiene ninguna relevancia, es una polémica artificial. Ministro, volvamos al IMASEC y al interés a la gente. Analistas dicen que este es un dato especialmente malo, pero que no es definitivo, que podría revertirse dentro, este era el informe de octubre, podría ser distinto en noviembre y diciembre. ¿Coincide con ese análisis? Sí, yo lo planteé esta mañana, yo dije que parecía que las cifras de noviembre y diciembre van a ser mejores que las que hemos visto en octubre. En octubre hay algunos elementos puntuales que esperamos no estén presentes en noviembre y diciembre, por lo tanto esperamos mayor dinamismo dentro de un contexto general de desaceleración, porque eso es algo que definitivamente ha ocurrido en este año. ¿Y esa desaceleración es externa? Bueno, yo creo que tiene orígenes externos e internos, como casi todas las cosas. Tiene algunos orígenes de que tienen que ver con cosas que están ocurriendo en el mundo y otros orígenes que son internos. Bueno, para no quedarnos con este sabor medio amargo en la boca, ministro, satisfecho por la firma del 5% para los empleados públicos, que finalmente se llegó a este acuerdo y se aumentó, no el 4,4% que proponía el gobierno, tampoco el 8,8%, se llegó a una vía intermedia y llegaron a un 5%. ¿Qué le parece y si está contento con este resultado? Mire, solo un punto respecto al tema anterior. No, yo no me quedo con un sabor amargo, ¿sabe por qué? Porque tenemos que no juzgar al país o al no vivir por el crecimiento de un mes. Este es el crecimiento de un mes. Tenemos una trayectoria de 4 años de crecimiento en torno al 5,5% de promedio de 4 años. Por tanto, hemos tenido una recuperación muy importante del crecimiento en los 4 años que va del gobierno del presidente Piñera. Pero pasando entonces al otro punto que me plantea, sin duda estoy muy contento, primero, de haber llegado a un acuerdo con los gremios del sector público, gremios que representan a casi 400.000 trabajadores, que fue un proceso de negociación largo y que cerramos el viernes pasado, recién el viernes 29 de noviembre, un día después de que aprobáramos el presupuesto de la Nación. Participamos por más de 6 horas en la mesa del sector público. Logramos un acuerdo. Estuvo esta mesa presidida por la CUT y con representantes de todos los gremios del sector público, como digo, más de 400.000 trabajadores públicos representados. Llegamos a acuerdo con 13 de los 14 gremios y con la CUT. Y nos fuimos con ese acuerdo al Parlamento. Quiero decir que el gremio que no firmó, el problema no estuvo en el acuerdo al cual llegamos, sino en otros problemas que eran de tipo sectorial. Sin embargo, haber llegado con este acuerdo al Parlamento, quiero destacar, nuestro gobierno por 3 años consecutivos ha llegado con acuerdo al Parlamento. Eso tiene un valor porque habla de un gobierno que dialoga y sin duda también de gremios y representantes de esos gremios que también han tenido la flexibilidad, porque nadie obtuvo, eso ocurre siempre en una negociación, todo lo que plantea. Hay que tener flexibilidad. Yo creo que este es un buen acuerdo para los trabajadores públicos, es un buen acuerdo para Chile y fue aprobado en un periodo récord de prácticamente 2 días en el Parlamento. ¿Qué es lo que ocurre? Uno llega con acuerdo y esto fue reconocido ayer en el Senado en forma amplia, la valoración de este acuerdo de un incremento de salarios de 5%, pero además con muchos otros temas. Por ejemplo, temas que son importantes para las zonas extremas de nuestro país y a cuales tuvieron algunos beneficios, como por ejemplo la imponibilidad de la bonificación de zonas extremas, que no estaba en los acuerdos previos. Hasta ahora se va a obtener en 3 años, como por ejemplo la incorporación de la comuna de Cochamó como zona extrema, que les va a dar una bonificación especial porque hay razones, hay estudios independientes que han determinado que Cochamó tiene las características de una zona extrema. Y como también la incorporación de una serie de bonos y otros aguinaldos que son los mismos que se discuten todos los años, pero que tienen un aumento año a año. Muy bien, ministro, se nos acaba el tiempo. La última pregunta, estamos a 10 días de las elecciones presidenciales. ¿Usted consideraría que es preocupante para el país un cambio en el signo político que asume el próximo gobierno? Mire, por supuesto que a nuestro gobierno y a mí en lo particular, nos gustaría que quien nos suceda sea una persona que represente a la coalición de gobierno. Eso es sin duda, eso le va a pasar a cada chileno que tiene una posición política y nosotros la tenemos. Yo soy independiente, pero pertenezco a esta coalición de gobierno. Total,
Yo tengo mi candidata, eso es evidente, pero creo que la gracia de nuestro país es que tenemos que tener una democracia fuerte en la cual parte del elemento fundamental de esa democracia es la alternancia en el poder y tenemos que estar preparados para los dos escenarios. Y el país tiene que seguir andando. Lo importante es que podamos mantener la esencia de lo que hemos hecho y podamos construir sobre lo que hemos hecho y no tirarlo por la borda. Nosotros cuando llegamos al gobierno valoramos muchas cosas que se habían hecho en los gobiernos de la concertación y esperamos que el próximo gobierno, quien quiera sea, también tenga valoración, porque no podemos decir ahora partimos todo de nuevo y hay que hacerlo todo de nuevo. El valor de las instituciones, el valor de que permanezcan ciertas cosas que son básicas para que los países se desarrollen, creo que es el secreto que ha tenido Chile por ya más de 3 décadas y creo que ese es algo que ojalá continúe. Ministro, y en la última, ahora sí que la última pregunta, apoyando a su candidata, ¿va a salir a apoyarla en su tiempo libre en actividades de campaña o se va a mantener? Bueno, yo estuve un día sábado en la proclamación que se hizo de la candidata en Colina, usando mi tiempo libre, así que si hay una oportunidad que lo haga, lo voy a hacer, pero la verdad es que como ministro de Estado, en una cartera que tiene una cantidad de trabajo enorme, como la que me corresponde y tengo el honor de liderar, tengo muchísimo trabajo y tengo mi deber, mi primer deber, es hacer mi trabajo como ministro hasta el final y trabajar hasta el último día. Y le agradecemos este contacto, ministro, a esta hora con CNN Chile, con su tiempo para explicarnos entonces esta cifra y hablar también un poco del tema político, ya que estamos a 10 días de estas elecciones. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Con mucho gusto, Matilde. Buenas tardes.